Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, ha seguido generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que naturalmente tienen una continuidad y eso nos lleva a Medio Oriente para variar, ¿no? Pero además hay unas interesantes variantes sobre este tema en esta puja conciliadora entre las grandes potencias. Y una vez más tenemos que centrarnos en esta zona donde parece que la pugna de intereses geopolíticos, en lo que antes era el Mare Nostrum en tiempos del Imperio Romano, se sigue manifestando cada día. Vamos a recordar algo que parece un lugar común, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿eh? A veces la reiteración no es que desgasta el concepto, sino que lo asegura. Vean esto. Sin contar a Venezuela, que es el gran factor energético mundial, el otro punto que podría competir, y de hecho lo hace, está en el Golfo Pérsico. Y eso significa pasar por este estrecho de Hormuz, que es la yugular del 40-45% del petróleo mundial. Aquí, con hundir un barquito, queda fuera de mercado 40-42% del petróleo del mundo. Suponiendo que siga funcionando como hasta ahora, salen por aquí, bajan por el Índico, le dan la vuelta a África, como siempre, la ruta larguísima, ¿no? Y luego tienen que subir por el Atlántico Sur, ir al Atlántico Medio, pasar frente a la costa de Brasil, meterse hacia el Caribe, y esto se lleva de 10 a 12 días, con suerte, para llevar una carga petrolera hasta Estados Unidos, digamos Texas. Ahora, la mayor riqueza petrolera gasífera del mundo, y más de lo que aún no se ha registrado, para sumar a ese concepto, está aquí, en la República Bolivariana de Venezuela. Más numerosos metales y elementos de valor estratégico de los cuales no vamos a hablar. Y frente a aquellos 10 o 12 días, esto está 4 a 5 días. Hay que repetirlo hasta el cansancio. Por eso es que tenemos tantas molestias que no hemos buscado. Por eso es que tenemos desde la época del grandísimo traidor Santander 7 bases gringas en la hermana, entre comillas, República de Colombia, las que nos negamos a tener nosotros aquí, porque nosotros no nos bajamos los pantalones con los gringos, y ellos sí, esa es la realidad. Guste a quien le guste, esa es la realidad contundente. Ahora, los temas del Medio Oriente también nos llevan al Medio Oriente, porque también el tema del petróleo es el lugar común. Así que hoy lo enfocaremos por la extraña inestabilidad de países que hasta hace poco funcionaban como un reloj suizo y que ahora resultan un pandemonium. Dicho esto, vamos a dar un paseo por la zona y vamos a representar ante todos, si rodamos de una vez este video va a ser una ayuda, cómo se están gastando las cosas en esos territorios. Artillería pesada, y esta artillería pesada tiene que ver con Siria. Y estamos hablando de Salma, en las montañas alrededor de Salma. Más el apoyo aéreo correspondiente y la destrucción de lo que hasta ahora era un país que funcionaba maravillosamente bien. Bueno, ahora Rusia, Hezbollah y Al-Assad, el mandatario, desalojan a Al-Qaeda de Salma en Siria. Las fuerzas del régimen, dicen las agencias occidentales, ningún régimen, la fuerza del gobierno sirio, retomaron este martes por completo el control sobre el principal bastión de los rebeldes en la provincia noroccidental de Latakia. Según una fuente militar citada por la agencia oficial Sanaa, el ejército, en coordinación con las tropas de defensa popular, una milicia favorable al régimen, continúa su avance en el noreste de la provincia de Latakia y controla los suburbios del sureste de Salma y 7 colinas cercanas. Bueno, la región costera de Latakia es un feudo del régimen, como dicen las agencias, ¿no? En la agencia EFE, por ejemplo, le encanta decirle régimen. Editorializan con eso. No hay ningún régimen, es el gobierno.
y el lugar de nacimiento de la familia del presidente Bashar al-Assad. En marzo de 2014, varios grupos opositores iniciaron una ofensiva en el norte de Latakia, en la que se hicieron con el control de varios puntos claves. Siria es desde hace más de 4 años escenario de un conflicto que ha causado más de 260.000 muertos, según el Observatorio de Derechos Humanos. Un país que funcionaba maravillosamente bien hasta que los intereses geopolíticos se le vinieron encima. La hermosa campiña y las montañas de Siria, que eran realmente un país bellísimo, ahora, después que le pusieron sus ojos las grandes potencias con los intereses geopolíticos, se han transformado en esto. Ahora, la diplomacia observa, la diplomacia informa, la diplomacia también a veces actúa. Y en Berlín se reunía hoy Steinmeier con la oposición siria. ¿Por qué reunirse con la oposición siria? Porque hay posición tomada ya de antemano para provocar un cambio de gobierno. ¿Por qué provocar un cambio de gobierno? Bueno, porque este hermoso país tenía un gobierno que no estaba dispuesto literalmente a chuparle las medias a las potencias occidentales y actuaba con una soberanía realmente honorable, ¿no? Entonces este hermosísimo país con un gran nivel de vida se ha transformado ahora en esto que estamos viendo. Le están cambiando el mapa al Medio Oriente poco a poco, lo vengo diciendo desde hace años. Esta es una maniobra maestra para cambiar los gobiernos que no son chupamedias de las grandes potencias, y le están cambiando el mapa geopolítico al Medio Oriente, a este costo, ¿no? Al costo de los pueblos. Un país que funcionaba muy bien, que tenía un gran nivel de vida, gran desarrollo tecnológico y científico, una justicia social nada despreciable, ahora es un teatro de operaciones permanente. ¿Quién le ha dado el armamento, el entrenamiento, los uniformes, todo el apoyo a la oposición siria? Bueno, mientras tanto, en Berlín, en la Cancillería de Berlín, nada menos que Steinmeier se reúne con ¿quién? Con la oposición de Siria y les da el espaldarazo. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió con el coordinador de la oposición siria, Riad Hiyad. Lo hizo en Berlín y a principios hablando en París, luego se transformó en un escenario propicio a las reuniones en Berlín, y dijeron que Estados Unidos había suavizado su postura sobre Siria, incluyendo el futuro del presidente Bashar al-Assad, para dar cabida a Rusia. Hiyad también dijo que la oposición se enfrentaría a una decisión difícil sobre la conveniencia de asistir a la conversación de paz el 25 de enero. Quieren darle una patada a la mesa de paz. Leider haben wir inzwischen die traurige Gewissheit. El ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, dijo: lamentablemente tenemos confirmación ahora que había 10 alemanes muertos en un ataque terrorista de ayer en el casco antiguo de Estambul. La mayor parte de las otras víctimas eran ciudadanos alemanes también. Se refiere a las noticias de Crónica Roja que tienen que ver con la situación en Turquía, ¿no? Pero tengo que decir que no tenemos ninguna información hasta el momento que se trataba de un ataque específico contra alemanes. No creemos eso. Luego agregó: debido a la naturaleza de los acontecimientos de los últimos meses, hemos discutido cómo podríamos trabajar aún más juntos en la seguridad de los turistas, los hoteles o los vuelos de las compañías aéreas. Queremos que Egipto pueda mantener sus posibilidades de desarrollo en esta área de turismo. Queremos ayudar con eso y queremos alentarlo. Ante una pregunta concreta, Frank-Walter Steinmeier
dijo que hablaba en nombre de los países, cuando dijo que un nuevo enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán es lo último que esta región necesita en este momento, y eso es lo que tenemos que asegurarnos ahora. Creo que los dos nos vamos a trabajar duro para lograr que estas nuevas tensiones y enfrentamientos en las relaciones entre Irán y Arabia Saudita no vayan a destruir todo lo que comenzamos a crear en los últimos meses del año pasado en la búsqueda de una solución política en Siria que debe ser preservada. Esa es la razón por lo que hablamos de ello hoy. Für Syrien in den letzten Monaten des vergangenen Jahres auf den Weg gebracht haben. Das muss erhalten bleiben. Das ist ein Lo interesante es que en medio de toda esta destrucción, Alemania y Egipto dicen que trabajan para la seguridad del turismo, según Steinmeier. Y la jugada geopolítica parece que es bastante más profunda que eso. En todo caso, las declaraciones y los gestos muy cálidos ante cámara siguen a las palabras. Islamabad, aquí estamos en Pakistán. La situación aquí es que un guardia de seguridad, la oficina de Mohammad Ashraf, decía, alrededor de las 18:15, dos hombres en una motocicleta llegaron desde esa dirección, frenaron cerca de su vehículo estacionado aquí y tan pronto como se detuvieron llevaron a cabo el lanzamiento de una granada o lo que fuera, le quitó el seguro y la lanzaron dentro. Tan pronto vi al hombre sacando el seguro, tuve sospechas y salí corriendo. Se escaparon de mí porque estaban detrás de los coches. Yo les disparé, hice varios disparos contra ellos y estaban conduciendo en zigzag. No estaban conduciendo recto por la carretera, por lo que lograron escaparse a los tiros que le hice. Ahora, ¿por qué es significativo esto? Porque el ataque era contra el canal de televisión en la propia capital de Pakistán. Al menos una persona herida cuando milicianos desconocidos lanzaron un ataque armado contra la oficina del canal de televisión local en Islamabad, capital de Pakistán. Y a eso siguió una explosión que dejó al menos 15 muertos y 10 heridos. Un ataque armado que tuvo lugar alrededor de las 18:20, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta arrojaron granadas de mano, dispararon contra una repetidora del canal de televisión ARY en el sector F7 del centro de Islamabad. Este es el hombre que dice haberles hecho frente. Los agresores huyeron del lugar después de arrojar algunos panfletos con contenido amenazante. El canal ARY, Alfa Romeo de Yucatán, dijo que el brazo afgano del Estado Islámico se atribuyó el ataque. Horas antes, ARI había informado que el Estado Islámico fue responsable de un ataque con bomba lanzado esta mañana en la ciudad de Quetta, al sureste del país, en el que murieron al menos 15 personas, incluidos 14 guardias, y resultaron heridas 20 personas más. El primer ministro pakistaní, este es el mensaje amenazador que dejaron, además de el ataque, y el ministro pakistaní Nawaz Sharif y el ministro de Información Pervez Rashid condenaron el ataque inmediatamente y la policía reforzó la seguridad. El testigo presencial del ataque, Mohammed, dijo: yo estaba sentado aquí, vi dos personas llegando en una moto al área, se bajaron de la moto, abrieron fuego contra los policías, estaban vestidos con uniformes de la policía y logramos escapar. Las fuerzas de seguridad afganas intercambiaron disparos con uno de los hombres armados que se atrincheró en una casa cerca del consulado de Pakistán en la ciudad oriental de Jalalabad el miércoles 13 de enero, después de que un atacante suicida se inmolara, dijeron las autoridades. Explosión, tiroteos y atacado los consulados de Irán, India y Pakistán en Afganistán. Este es el hombre que estaba aquí, dice que se bajó de la moto, abrieron fuego contra la policía que estaba de guardia, estaban vestidos con uniformes de la policía y escapamos. Las fuerzas de seguridad afganas intercambiaron disparos con el hombre armado atrincherado en una casa cercana al consulado de Pakistán también. Los últimos días indican que los atacantes intentaron unirse a una fila de personas que solicitaban visado para ir a Pakistán. Cuando le impidieron entrar en el edificio, detonaron un artefacto explosivo. Por otro lado, en este momento, los oficiales del país están luchando contra varios hombres armados en una casa cerca del consulado de Pakistán.
Y por eso el tiroteo que acabamos de escuchar. Las últimas semanas en Afganistán se han producido varios atentados con bomba, en un momento en que el país intenta, sin mucho éxito por lo visto, restablecer la paz con los talibanes, y con el cual Pakistán e India han aliviado sus tensiones diplomáticas. El pasado 3 de enero, un hombre armado no identificado atacó el consulado indio en la ciudad de Mazar-i-Sharif. Durante los hechos hubo uso de grandes ráfagas de armas automáticas y se produjeron al menos 2 explosiones. Como podemos ver, las tensiones no cesan y este es el tema de nunca acabar. Se sospecha que el ataque suicida mató al menos a 14 en Pakistán, y al menos 12 policías, un oficial militar y un civil fueron algunos de los muertos, contra otras 20 personas que resultaron heridas, dijeron las autoridades, después de la explosión en una camioneta de la policía que acababa de llegar en el centro. El jefe de la policía de la provincia pakistaní de Baluchistán, dijo que la policía había reunido pruebas en la escena y que un equipo de la policía había llegado acompañado a los de campaña contra la poliomielitis, y validos de que se estaba movilizando la gente para luchar en la vacunación contra la poliomielitis, llegaron con los vehículos oficiales y lanzaron este tipo de ataque sangriento. No olvidemos que Pakistán y la vecina Afganistán son los únicos países en el mundo donde la poliomielitis sigue siendo endémica. Así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Los sobrevivientes dieron las versiones coincidentes con lo que acabo de adelantarles, y los equipos en Pakistán trabajaban para inmunizar a los niños contra la poliomielitis y suelen ser objetivo de ataque de los talibanes y otros grupos militantes. टीमें मुकम्मल नहीं हुए थे तो हम उधर अपने एरिया में जो मरकज़ था उस पर मौजूद थे फिर ये धमाका हो गया. Este herido dice: he estado al servicio para escoltar a los equipos de la lucha contra la poliomielitis en los últimos días. Hoy era el tercer día. Cuando comenzamos a cumplir nuestro deber, ocurrió todo este desastre. Yo estaba esperando a los equipos de mujeres para llegar y luego acompañarlos, y estaba presente en el centro. Tuvieron que salir de allí. Y menos mal, porque así se produjo la explosión. El portavoz del gobierno provincial dice: un hombre del gobierno de Baluchistán, yo, como miembro del gobierno, en nombre del primer ministro de Baluchistán, quiero asegurar a toda la provincia y el país entero que no vamos a retroceder un solo paso en esta guerra. No, y bajo ninguna circunstancia. La campaña contra la polio continuará en la provincia sin parar y sin ninguna interrupción. Intentaremos incluso hacerlo más rápido y aumentando nuestros recursos. No nos van a amedrentar. Es increíble, ¿no? Aprovechando la campaña contra la polio, los atacan. Al menos 15 muertos deja el atentado cerca del centro médico más importante en Pakistán. El portavoz policial confirmó que la explosión dejó a 9 policías y un civil heridos, confirmando datos anteriores, que fueron trasladados al hospital más cercano. Y en declaraciones a la prensa luego, el ministro del Interior de Baluchistán, Zafraz Bukti, dijo que el atentado fue aparentemente un ataque suicida y se produjo en el momento en que varios grupos que luchaban en la campaña contra la poliomielitis, es decir, luchaban con medios sanitarios, ¿no?, eran enviados a diferentes partes de la ciudad. Estos ataques, dijeron, están motivados por la frustración y una mentalidad retardataria y cobarde. Acá en Beit Lahia, en la Franja de Gaza, los amigos y seguidores de Musa Zuaiter besan su cadáver y lo transportan en medio de la indignación. Dalmar Zuaiter, hermano de Musa, dijo: hemos escuchado por la radio que hay un muerto y un herido en Beit Lahia. A continuación, se confirmó que se trataba de mi hermano, que fue asesinado. Dios bendiga su alma. Los israelíes lo atacaron mientras estaba pescando. Bombardeo aéreo israelí en la Franja de Gaza. Para variar, el hombre estaba pescando en la orilla
y se dieron el lujo de usar armamento aéreo para matarlo. Un palestino muerto y 3 heridos. El ejército israelí confirmó el ataque precisando que era dirigido contra lo que ellos catalogaron de célula terrorista que tramaba colocar un artefacto explosivo contra las fuerzas israelíes estacionadas en la frontera norte de la Franja de Gaza. El palestino muerto Musa al-Zaheter, de 31 años, según el Ministerio de Salud palestino, estaba pescando en la playa. Las consecuencias están a la vista. Las fuerzas que vigilan la frontera con Gaza se enfrentan a la amenaza creciente de grupos terroristas y utilizan toda la tecnología más moderna para reprimir, sobre todo cuando hay elementos de medios de comunicación presentes. Vean la nube de saturación de gases lacrimógenos, y no son cualquier tipo de gases lacrimógenos, ¿no? Son los que, muchos de ellos, están prohibidos el uso contra manifestaciones. Esto, vean cómo los lanzan. Esto va en la torreta que está sobre el vehículo blindado. 5 tubos aquí, otros 5 aquí, 10, 20, 30. Los saturan. El que no tenga una máscara ahí tiene que ser verdadero valiente para soportar esa barrera de gases. El joven palestino asesinado generó esta protesta. Vean esto. Quisimos congelar esta imagen para que vean. Esta ya es la 3ª generación de palestinos. Pero pese a todo, no falta el kefir, el pañuelo como símbolo, y el retrato de Yasser Arafat en el pecho. No parece que se vaya a conseguir mucho actuando así. Bueno, cambiamos de escenario. Soldados de Estados Unidos detenidos, arrodillados, brazos en la cabeza. Irán entra también en la guerra informativa. Un estadounidense no identificado dijo: ha sido un error y fue culpa nuestra, y pedimos disculpas por nuestro error. El comportamiento iraní fue fantástico mientras estábamos aquí. Nosotros le damos muchas gracias por su hospitalidad y su ayuda. Y un periodista le pregunta: ¿tuviste algún problema? No, no tuvimos ningún problema, señor. Aquí muestran todo el equipo, o parte del equipo, que les detuvieron. Irán libera, como un gesto de buena voluntad, a 10 marinos de Estados Unidos que violaron sus aguas territoriales. Dijeron ellos que por error. Aquí lo vemos en el puesto de comando de esa lancha rápida. Entraron en aguas iraníes debido a un fallo técnico, dijeron. Tienen toda la navegación satelital y la tradicional que les dé la gana, ¿no? Dicen que fue un fallo técnico y por eso entraron en aguas iraníes. Un fallo en sus sistemas de navegación, aseguró el vicealmirante Ali Fadavi, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Las investigaciones muestran que los 2 barcos traspasaron las aguas territoriales iraníes por fallas técnicas en sus sistemas de navegación, y el asunto se está resolviendo. Ellos dijeron: nos trataron de maravilla. Les damos gracias por su hospitalidad y su asistencia. Además, subrayaron que durante todo el incidente hubo una buena interacción entre la Guardia Revolucionaria, cuerpo que depende directamente del líder supremo iraní Ali Khamenei y que no obedece al gobierno, es una especie de fuerza militar paralela, y el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, que trató la situación con las autoridades estadounidenses. Irán libera entonces a los Marines de Estados Unidos, después de que se disculparan y agradecieran el buen trato. I want to underscore how pleased I am that our sailors. Secretario de Estado John Kerry dijo: quiero subrayar cuánto me complace que nuestros infantes de marina fueron devueltos con seguridad a manos de Estados Unidos esta mañana. Y como un ex infante de marina yo mismo,
Como el general mencionado también, yo sé mejor que nadie lo importante de nuestra presencia naval en todo el mundo y desde luego en la región del Golfo, y no podía ser de otra manera. Sé que el presidente no podía estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres uniformados. También quiero dar las gracias a las autoridades iraníes por su cooperación y respuesta rápida. Estas son siempre situaciones que, como todo el mundo aquí sabe, tienen la capacidad, si no son guiadas correctamente, de salirse de control. Y estoy agradecido por la respuesta rápida y adecuada de las autoridades iraníes. Todo apunta a sugerir o decirnos que nuestros infantes de marina estaban bien cuidados, siempre con mantas y alimentos, y se ayudó en su regreso a la flota en el día de hoy. Y creo que todo lo que podemos imaginar como una situación similar podría haber jugado hace 3 o 4 años, ¿no? Hubiera sido diferente. De hecho, está claro que hoy en día este tipo de problemas puede ser resuelto pacífica y oficialmente, y es un testimonio del papel crítico que juega la diplomacia para mantener nuestro país seguro y fuerte. This kind of issue was able to be peacefully resolved and efficiently resolved, and that is a testament to the critical role that diplomacy plays in keeping our country safe, secure, and strong. Irán liberó entonces hoy a los 10 marinos estadounidenses, infantes de marina, ¿no? Y este fue uno de los tweets con lo que confirmaban la situación, y parecen estar a partir de un confite ahora Washington y Teherán. En Estambul, mientras tanto, en el Ministerio del Interior aparecía Tomás de Maizière. Esto se refiere a las 10 víctimas mortales del atentado en Estambul contra alemanes. Sin embargo, el ministro del Interior alemán, Tomás de Maizière, indicó durante una comparecencia en Estambul junto a su homólogo turco Özkan Ala que, de acuerdo con la valoración actual del gobierno alemán, el atentado no tenía como objetivo específico a los turistas alemanes. En base a las investigaciones actuales, de momento no hay indicio alguno que apunte a que era un atentado dirigido exactamente contra los turistas alemanes. Sin embargo, el ministro del Interior alemán, Tomás de Maizière, indicó en comparecencia en Estambul junto con su homólogo turco Özkan Ala que la valoración actual del gobierno alemán, como dijimos, coincide con que el atentado probablemente no sería específicamente contra Alemania. El suicida, que se cree había cruzado la frontera recientemente desde Siria, causó el martes la muerte de una decena de turistas. El Consulado General de Rusia en la ciudad mediterránea de Anatolia dijo que 3 ciudadanos rusos fueron arrestados por su presunta conexión con el Estado Islámico, indicó la agencia de noticias RIA. Mientras tanto, Leonid Kalashnikov, vicetitular del Consejo de Estado de la Duma, señalaba hoy: es el jefe adjunto del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal de Rusia y dijo que el servicio diplomático ruso sabe que 3 rusos han sido detenidos, pero no saben quiénes son estas personas. Fueron detenidos inmediatamente después de la explosión en la planta, y en base a esto, creo que la Organización de Turismo de Rusia y el Ministerio de Relaciones Exteriores tomaron la decisión correcta de recomendar a los turistas rusos que se abstengan de visitar Turquía. No es un secreto que hay rusos que se adhirieron al Daesh, al grupo de Estado Islámico en Siria y Turquía, dijo. Y estaremos encantados de ayudar a destruirlos. Así que esta versión de los hechos también tiene derecho a existir. Yo no hago saber qué versión se parece más correcta en el final. No estoy diciendo eso. Pero lo que sé con certeza es que Rusia, como un Estado, no tiene nada que ver con esto ni con la explosión en Estambul. Moscú confirma la detención de 3 rusos en Turquía tras el atentado en Estambul y se desmarca en cuanto a cualquier vinculación con esta causa. En el Vaticano también se hablaba de Turquía. Audiencia general del Santo Padre, como de costumbre, no cabe un alma ahí. Francisco dijo: los invito a orar por las víctimas del atentado que tuvo lugar ayer en Estambul
Que el Señor misericordioso conceda la paz eterna a los fallecidos. Dia pace eterna ai defunti. Y agregó: Que el Signore il misericordioso que el Señor misericordioso conceda la paz eterna a los fallecidos, consuelo a los familiares, la firmeza de apoyos a toda la sociedad, y que Dios pueda convertir los corazones de los violentos. i cuori dei violenti. Bueno, como se ve, el Papa sigue al detalle todos los acontecimientos del panorama internacional y no duda en pronunciarse. La audiencia en la gran sala no cabía nadie, ¿no? El poder de convocatoria de este Papa, que recién comienza y al que le auguramos un largo tiempo al frente de la Iglesia, realmente está cambiando el estilo, el mensaje, y se esperan cosas más interesantes. Bueno, Trump sigue diciendo sus cosas, sigue dando una campaña ruidosa y sacando partido del malestar que hay en Estados Unidos. Vamos a escucharlo un momento, señor director, en vivo y en directo. So they have a thing where 130 people were killed. They had thugs walk into these different places, small group of places, and say, "Get over here, boom. Get over here, boom." Está hablando del lanzamiento de los cohetes que le mostramos recientemente, y cuando dice, bueno, aparecen unos tipos con unos cohetes y dicen, fuera de aquí, pum, fuera de aquí, pum. El pintoresco Trump, volvemos a estudio, señor director, tiene muchos millones para pagarse su campaña. No quiere decir que necesariamente vaya a llegar a la Casa Blanca, pero personaje de cuidado, ¿eh? Tiene ideas muy peculiares, por decirlo suavemente, y todo el dinero del mundo para comprarse una campaña electoral de éxito. Breve corte. Bueno, cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo, ¿no? Trump está hablando en este momento en vivo y se lo acabamos de mostrar. Ya volvemos, no se vayan. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y el tema del Lejano Oriente sigue siendo noticia. Les habíamos hablado de la inquietud permanente en las fronteras de Corea del Sur y Corea del Norte, o Corea del Norte y Corea del Sur. No olvidemos que esa sangrienta guerra, muy sangrienta guerra en la década de los 50, en la que Estados Unidos salió perdedor. Estados Unidos venía a ganar la Segunda Guerra y dijo, bueno, aquí vamos a solucionar el tema de Corea también. Los generales de 4 estrellas que se habían llenado de honores en Europa fracasaron rotundamente, como les pasó después en Vietnam también. Por eso Corea está dividida en el paralelo 38, ¿no? Corea del Norte, que se supone que es la Corea comunista, Corea del Sur, que se supone que es la democrática. Y entonces ahora todos sus vecinos que están preocupados, entiéndase Japón, su aliado de Estados Unidos, están poniendo su mira una vez más y se recalienta sospechosamente el tema de Corea, que costó tantos millones de vidas en una sangrienta guerra, y todo tiene que ver con la geopolítica del Pacífico y las áreas de influencia. Pero dejemos que sean los protagonistas los que nos muestren los acontecimientos en pleno desarrollo, porque hemos hecho una selección de estos temas como para que podamos ver a ellos asumiendo posición. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur discuten el tema de Corea del Norte en Seúl. Y esto es como para prestarle atención. Representante especial para Corea del Norte, Sung Kim, director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Kamihiro Ishikane, y el representante especial de Corea del Sur para Asuntos de la Península de Corea y Asuntos de Paz y Seguridad, Hwang Yong-hook, asistieron a la reunión multilateral. Corea del Sur advirtió a Corea del Norte que Estados Unidos y sus aliados estaban trabajando en las sanciones para infligir un verdadero dolor de huesos. Y llamó a China a hacer su parte para frenar a su vecino, que consideran más o menos aislados. Mucho ruido sobre Corea.
El representante de Estados Unidos, representante especial para la política con Corea del Norte, Sung Kim, decía: hemos decidido tener una fuerte respuesta a la última provocación. We are determined to take a strong response to this latest provocation. Los tres países, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, de acuerdo en que es necesario que haya una nueva resolución significativa en sanciones del Consejo de Seguridad, se refiere a la ONU, y estaremos cooperando muy de cerca con esa finalidad. Este es representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim. Espero que las autoridades chinas estén de acuerdo con nosotros en que simplemente no podemos tomar el enfoque de negociar como de costumbre a esta última provocación de Corea del Norte. Vamos a trabajar muy cerca con ellos para llegar a una resolución significativa. Y ahora el representante especial surcoreano para la península de Corea. Hwang Jung-hook dice: vamos a seguir comunicándonos y cooperando estrechamente con China y Rusia. Y el director general de Asia y Oceanía de los asuntos de la oficina del Ministerio de la Cancillería japonesa, Kimihiro Ishikane, dijo: con respecto a las propias sanciones de Japón, que están considerando una serie de cosas bajo la dirección del primer ministro, debemos crear algo que hará que Corea del Norte sienta que la realización de una prueba nuclear, como la que ha llevado a cabo, o repetir actos de provocación, es algo que no le va a beneficiar. Ahora, ¿por qué todo este rollo diplomático con que hemos abierto nuestro segundo bloque? Porque Corea del Norte decidió hacer una prueba de su capacidad, hizo una prueba nuclear, no le avisó a nadie, estaba en su país, tenía con qué hacerla y la hizo. Y eso trajo consecuencias, ¿no? Veamos cómo están los otros temas. 서부전선 지역에 적 미상 항체가 MD를 침범하여 우리 군이 경고 방송 후 El jefe de Relaciones Públicas del Estado Mayor Conjunto coreano, Jong Hyun, dice: un objeto volador no identificado cruzó la línea de demarcación militar. Se refiere al paralelo 38. Así que nuestros militares dispararon tiros de advertencia después de la difusión de una advertencia y luego se volvió hacia el lado norte de la frontera de inmediato, ese objeto volador. En el paralelo 38, Corea del Norte y Corea del Sur viven, eso no lo dice él, lo decimos nosotros, ¿no? Vive todo el mundo con el dedo en el gatillo, porque como les dijimos, no hay un tratado de paz, hay un armisticio. Entonces aparece un objeto volador, viola la frontera, da vuelta, es como probando a ver el tiempo de reacción, y la reacción se hizo sentir, ¿no? Seguimos en el tema de Corea. El jefe de Relaciones Públicas del Estado Mayor dijo: hay folletos militares de Corea del Norte que se han encontrado en la zona del sur y los lanzan por globos, ¿no? Y aquí está, en Pyongyang, Corea del Norte, el gran líder, tercera generación, el líder norcoreano Kim Jong-un, llamó a reforzar la calidad y cantidad de la fuerza nuclear de Corea del Norte, capaz de realizar ataques nucleares contra los imperialistas encabezados por Estados Unidos, oigan bien, en cualquier momento y en cualquier lugar, de acuerdo a la orden que puede impartir el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. El Comité Central, si se invade la soberanía de la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, y si hay provocaciones mortales. Así expuso las importantes tareas que deben cumplir las fuerzas militares en el aspecto nuclear. Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung, exige la expansión del arsenal nuclear. Y el ensayo nuclear de la semana pasada fue el cuarto de Corea del Norte, aunque los Estados Unidos y los expertos dudan de la afirmación del norte de que se trataba de una bomba de hidrógeno más potente, ya que la explosión fue aproximadamente del mismo tamaño en una prueba de bomba atómica en el 2013. Vaya consuelo, ¿no? Si fuera mentira, quiere decir que Corea del Norte, en lugar de matarlos con una de hidrógeno, los puede matar con una simplemente atómica, casi nada, ¿no? Esto es Suiza, Ginebra y Davos. Los miembros del Consejo de Administración de la WEF
están reunidos para temas de alto nivel. Invitamos a la República Popular Democrática de Corea a la reunión anual en Davos porque en el momento no había algunas señales alentadoras convincentes de que puede haber esa oportunidad para el diálogo mundial internacional. Es decir, una rápida vuelta en U. El foro de Davos cancela la invitación a Corea del Norte después de la prueba nuclear. Entonces dice, sí, lo invitamos porque no, pensamos que era positivo. Pero todos hemos visto lo que ha sucedido la semana pasada, por lo que el ensayo nuclear de Corea del Norte. Y decidimos después de la prueba nuclear que este momento no es la oportunidad para un diálogo global e internacional en el espíritu del Foro Económico Mundial. Y significa primero que hay que comprometerse a mejorar el Estado en el mundo y como una organización imparcial para las empresas públicas y privadas. Por lo tanto, no podíamos mantener nuestra invitación a la República Popular de Corea, es decir, Corea del Norte. El asunto es que esta gente dijo, vamos a hacer negocios. Corea del Norte necesita de todo. Hagamos negocios y vamos penetrando. Es un mercado que nos interesa. Corea del Norte dijo, sí, pero también tengo músculo. Quieren negociar conmigo, van a negociar con una potencia nuclear. E hizo una prueba. Y se armó la de San Quintín. Bueno, esa es la conferencia anual, ¿no? En Davos, donde hay mucho movimiento y los temas, vean, el invierno ya llegó, ¿no? Todo el mundo quiere tener la posición de las grandes potencias y oírla claramente. Corea del Sur exige sanciones más severas contra Pyongyang. La presidenta surcoreana Park Geun-hye dijo hoy que el mundo necesita una respuesta más dura a la última prueba nuclear de Corea del Norte y reclamó sanciones más severas contra el gobierno de Pyongyang. Es necesario mantener la paz y la estabilidad en la región del noreste de Asia y esto es el interés de todos y es responsabilidad de todos, incluyendo a China y a Corea del Sur. Cuando un país busca su propia seguridad, debe tener en cuenta los intereses de seguridad de otros países y de la paz y de la estabilidad regional. En la actualidad, la situación en la península coreana es muy sensible. Esperamos que los países involucrados y pertinentes puedan actuar de acuerdo con el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional, con cautela y de manera adecuada frente a esta cuestión relevante. 그리고 또 중국하고도 이 초안을 놓고 긴밀하게 지금 협의 중에 있습니다. Como se ve, las imágenes son tranquilas, nadie usa palabras altisonantes ni gestos violentos, pero todo el mundo está de cabeza desde que Corea del Norte, al ser invitada a dialogar, primero hizo una demostración de fuerza con una prueba nuclear en su territorio. 공단의 어떤 추가적인 조치를 더 할 필요가 있냐 하는 그 여부는 전적으로 북한에 달려 있습니다. Las medidas económicas pueden hacerse sentir de una manera relevante, así lo piensan todos en cuanto a no negociar, como se estaba negociando en forma amplia con Corea del Norte. Pero también China está hablando de economía. El portavoz del organismo que maneja las aduanas, Huang Xiaoping, dice, y el portavoz de Asuntos Internacionales normalmente, dice, las exportaciones disminuyeron en un 1,8% a 14,14 billones de yuanes. Importaciones cayeron 13,2% a 10,45 billones de yuanes. Y el superávit comercial aumentó un 56,7% a 3,69 billones de yuanes. Eso equivale a 561.000 millones. No obstante, las exportaciones chinas cayeron 1,8% y las importaciones un 13,2%. La Administración Nacional de Aduanas del país publicó este miércoles los datos de comercio exterior de la segunda economía mundial en 2015,
que se redujo en total en un 7%. Se trata de la primera caída anual de las exportaciones que registra el gigante chino desde la crisis financiera global de 2008. Ahora es que se reflejan, si bien no es ninguna sorpresa para los analistas, en un año de desaceleración de la economía a nivel global. La Cancillería china sigue tan sólida como su edificio. En la presentación de datos, el portavoz del organismo de aduanas, Huang Xiaoping, atribuyó la caída de comercio exterior a la bajada de precios de las materias primas y a la flojedad de la demanda. En Beijing, importantes declaraciones de otro énfasis. Portavoz del Ministerio Hong Lei se refería al tema económico. Pero los demás decían que en cuanto a la reacción de las Filipinas, hay que señalar que el vuelo de aviones de China desde la isla de Hainan para Fieri-Cruz de Coral es completamente un asunto en el ámbito de la soberanía exclusiva de China. Y, por otra parte, al igual que otros países, China tiene la libertad de navegación aérea de su aviación en el sur y en el mar del sur de la China. Esto lo reiteró Hong Lei en la rueda diaria de la Cancillería. En cuanto a la reacción de Filipinas, tengo que señalar que el vuelo de nuestros aviones es un asunto de nuestra soberanía y la soberanía de China. Por lo tanto, China tiene la libertad de volar con su aviación en el sur del mar de la China. Y luego volvió sobre el tema. Las características y naturaleza del vuelo en esta ocasión son profesionales, tecnológicos, vuelos civiles y bien conocidos del público internacional. Las acusaciones de Filipinas son segundas intenciones y ni siquiera vale la pena que dediquemos tiempo a refutarlas. Mientras tanto, cambiemos de China, dejemos el característico edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores para darle un vistazo a cómo está la situación en España. Rajoy habla a los partidos al frente del Parlamento. Después de una elección general concluyentes en España el mes pasado, el primer ministro interino Mariano Rajoy reiteró su petición a las otras partes. Y muy claro por parte de los españoles que ya han hablado y que nos han dicho: tienen ustedes ahora que entenderse y tienen ustedes que compartir para afrontar los graves retos que tiene España. En esta situación, la posición del Partido Popular es que creemos que es importante que haya un acuerdo que permita gobernar. Ese acuerdo, en nuestra opinión, debe ser un acuerdo entre el Partido Popular, que debe asumir la responsabilidad de gobernar, puesto que es quien ha ganado las elecciones y por una diferencia sustancial con el segundo, un acuerdo también con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Sería un acuerdo que podría hacerse para 4 años, no tenemos por qué hacer una legislatura provisional, como ya plantean algunos. El Partido Popular gobernante ganó 123 escaños, pero carece de la mayoría en la Cámara de 350 miembros. Es Patxi López, presidente del Parlamento y diputado socialista. Que hablemos, que busquemos puntos de encuentro y que a partir de los pactos desarrollemos políticas. Bueno, vamos a verlo. ¿Usted cree? El día de hoy es importante, aunque es un mero trámite, es poner en marcha las Cortes, es constituir el Congreso, pero es importante porque es la primera vez que los partidos políticos se van a retratar. Después de las elecciones del 20 de diciembre es la primera vez. Habla María Rey, periodista de Antena 3. Y han dado una primera señal positiva porque se han puesto de acuerdo, por lo menos, para pactar el nombre del presidente del Congreso, que por primera vez en la historia de la democracia española no es un presidente del partido más votado, es de la segunda fuerza. ¿Qué pasa a partir de ahora? Que todos estamos expectantes a ver cómo se traduce esto en un resultado para elegir al próximo gobierno, y todo parece muy difícil, las posiciones están muy distanciadas. Las cosas no están a partir de un confite en el espectro político español, pero tampoco está mucho mejor en Brasil, donde los estudiantes han decidido salir a la calle.
Esto es Sao Paulo. Granadas de aturdimiento, granadas de gas, y los estudiantes, como de costumbre, protestan cuando les aumentan demasiado el transporte. Vamos a escuchar... Ha habido heridos acá. Vamos a escuchar al estudiante Heber Veloso. Una policía que no sabe trabajar y no es preparada. La policía no sabe trabajar, no están preparados. No estábamos haciendo nada. No fue atacado con un libro en la mano, ni con una piedra, ni con una bomba. Era un libro lo que tenía en la mano. Y miren lo que me hicieron. Alex Minoru dice: la manifestación es en protesta por el aumento de la tarifa de transporte de 3.50 reales a 3.80, que es un verdadero abuso en vista de la mala calidad del transporte público y que siempre hay problemas. Las huelgas de los trabajadores del metro, del tren, andamos como sardina y lata en los autobuses, y el transporte está pidiendo una mayor calidad, de mayor respeto para el público. ¿Cómo van a aumentar el costo del transporte público si es un desastre de servicio y además siempre vamos repletos? No y no. Bueno, como se ve, esto recién comienza. A manifestação é protestar contra o aumento da passagem de 3,50 para 3,80, que é um preço abusivo, né, diante também... El aumento del pasaje a 3.80 reales es abusivo, la calidad del transporte es mala, siempre hay problemas, hay huelga de los trabajadores del metro y del tren, vamos hacinados en los autobuses, en los trenes y en el metro, y estamos aquí pidiendo una mayor calidad del transporte público. Ya quisieran en Sao Paulo tener la calidad de metro que tenemos en Caracas, ¿no? Pero ni pensarlo, ni pensarlo. Y los jóvenes son los primeros en reaccionar y tienen todo el derecho del mundo, porque esa gente en esta tan competitiva sociedad, si no pueden transportarse, no pueden ir a estudiar, no pueden ir a trabajar, la cosa se les pone chiquitica. Pero 3.80 con un servicio que es un desastre, no. Ya 3.50 era muy caro y ahora se lo suben a 3.80. Esto es el comienzo, esto no termina aquí. Lo que sí termina aquí es nuestro dossier de hoy. Así que les invitamos para... A ver, vamos a escuchar otra vez, señor director, a ver qué dice Trump, que se está leyendo, se puso los lentes. Said the reptile with a grin, "You knew damn well I was a snake before you took me in." Bueno, ahí está hablando de los problemas sobre servicio y ha tocado el tema también con el maltrato a los que no dan igual y merecido trato a las minorías étnicas. Está trabajando este hombre que parecía tan volcado a la ultraderecha y que tiene todos los millones del mundo para pagarse, y los medios de comunicación para pagarse y darse el gusto de tener la campaña que le dé la gana. Está ahora cambiando de actitud y de imagen y se está moviendo con una extraña, no sé si demagógica, ojalá que honesta sensibilidad hacia ciertos problemas sociales que antes ignoraba olímpicamente, porque él maneja su gran complejo como un pequeño dictador, y tiene el derecho porque es dueño y allá la sociedad funciona así, ¿no? El que paga la cuenta grita, decide, actúa. Algo está cambiando en este hombre que ve que hay una remota y no tan remota posibilidad de cambiar el cuadro político en Estados Unidos. Hay que seguirlo con atención, ocurra lo que ocurra. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de toda la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite. Una vez más, en nombre del equipo, gracias por permitirnos estar allí con ustedes y nos veremos mañana, si así lo disponen y Dios mediante, en este mismo canal y en cualquiera otra que nos repite y a la hora de costumbre. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.